alguna vez. Reciban saludos de la Iglesia No me siento Nacional Presbiteriana como de México, en particular. un Daniel en un foso de leones. Me siento como un león en un foso de Danieles. Y para mí realmente es un honor estar aquí. Todavía estoy sorprendido de haber recibido la invitación para estar aquí en la asamblea de la CLIR y agradezco mucho al Señor por este privilegio. Vamos a estar sentados un ratito, entiendo. Así que le voy a pedir un favor antes de que empiece. No sé si la transmisión ya empezó. ¿Ya empezó? Bueno, si mi esposa me está viendo, muchos saludos a mi esposa. Y a mis hijos también. Pero le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y le voy a pedir que usted encuentre a una persona que no conoce mucho y le anime esta mañana con un buen saludo, un buen apretón de manos, un abrazo. Gracias, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Santo y bendito Señor, te damos muchas gracias por habernos dado el día de hoy. En tu soberanía, Señor, tú arreglaste todos los detalles para que pudiéramos estar aquí. Si bien, Señor, entendemos ha habido algunos desafíos, algunos problemas, pero tú sigues siendo soberano, tú sigues estando en tu trono, Señor. Gracias por el ánimo que hemos recibido esta mañana con esta hermosa predicación. Gracias por recordarnos que tú eres el que salva. Cuando vemos nosotros el monumental desafío, el gigante de una población juvenil que comprende ahora más de la mitad de la población del mundo, nos sentimos abrumados, Señor. Sentimos abrumados ante esta tarea. ¿Cómo alcanzar a estos jóvenes? Señor, no hay técnica, no hay método, no hay inteligencia, no hay artilugio humano que pueda conquistar este gigante. Solo tú ungido, el ungido del Señor, Jesucristo, es quien puede salvar. Señor, te entregamos este tiempo y pedimos que sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Bueno, hay muchos... perdón, algo está saliendo aquí en la computadora. Bueno, hay muchos videojuegos, juegos de video, juegos de computadora, o como dicen en la madre patria, juegos de ordenador, que capturan la atención de jóvenes y también de adultos. Y entre esos juegos encontramos algunos cuyo propósito es construir algo. En algunos de esos juegos los jugadores tienen que laborar para construir y mantener, por ejemplo, una granja, pero en otros los jugadores tienen que construir un imperio entero al recolectar recursos, obreros, al reclutar y equipar un ejército para poder conquistar a los enemigos. Aunque solamente de manera virtual, esos juegos, sin embargo, nos permiten construir nuestro propio reino. Obviamente las personas juegan estos, valga la redundancia, juegos de computadora por el valor de entretenimiento. Pero quizá estos juegos en particular son tan populares porque hay algo en ellos que resuena, que haya un eco en nuestra humanidad. Es decir, el deseo de construir, y específicamente el deseo de construir un reino. Bueno, el hombre por naturaleza es un constructor de reinos. La Biblia deja bien en claro que Dios tiene el propósito de traer su reino a la tierra como es en el cielo.
Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios no lo hizo simplemente para que la tierra sirviera de habitación para una serie, una variedad de criaturas, pero primariamente Dios creó la tierra y los cielos para que sirviesen como una habitación para Él mismo. Como lo pone Meredith Klein, simplemente los cielos y la tierra fueron erigidos como una casa de Dios, como un palacio para el gran rey. Sin embargo, en el relato de creación, en el doble relato de creación en Génesis 1 y 2, solamente vemos el principio, el comienzo de la construcción del reino de Dios. Porque Él también dispuso que su criatura especial, es decir, el ser humano, fuese aquel que completaría la construcción de su reino en la tierra. Moisés escribió en Génesis 1, 26 y 27 que Dios hizo a la humanidad, varón y hembra, a su propia imagen y semejanza. Y el término imagen de Dios describe el papel único de los humanos como vicerregentes, como virreyes sobre la creación. En otras palabras, los seres humanos fueron creados por Dios para establecer el gobierno de Dios sobre la tierra. El propósito original o el diseño original del hombre, de Dios para el hombre, fue que ellos sirvieran como constructores de su reino en la tierra. Sin embargo, estos vicerregentes cometieron traición. Una traición de la clase más ruin, de la clase más vil. Los virreyes se amotinaron en el reino y se rebelaron en contra de su Señor soberano, reclamando para ellos autonomía, como dice Génesis 3. Ellos rehusaron construir el reino de Dios y decidieron construir su propio reino. Y desde ese punto, ese ha sido el deseo de la humanidad. Ese ha sido el deseo de los seres humanos rebeldes, como dramáticamente se ilustra en el relato de la Torre de Babel en Génesis 11, donde, como Bruce Waltke dice, ellos construyeron un rascacielos para desafiar el derecho que Dios tiene de reinar. Y debido a la rebelión del hombre en contra de su rey, esto es, el rehusar construir el reino de Dios y desear construir su propio reino, la historia del mundo es la historia de dos reinos en conflicto. Como lo dice Paul Tripp, desde ese día la vida y la historia humana han sido moldeadas por reinos en conflicto. El reino pequeño hace guerra en contra del gran reino. El reino de este mundo hace guerra en contra del reino de los cielos. Y el reino del hombre hace guerra en contra del reino de Dios. Y esa guerra continúa el día de hoy, pero es peleada en nuestros corazones. Tripp correctamente señala que esta es la guerra que está detrás de toda intención humana, de toda decisión humana, de todo pensamiento, palabra, deseo y obra. Y debido a eso, cualquier cosa que un ser humano haga, lo hará en búsqueda del éxito de uno de esos reinos. Así que solamente hay dos alternativas para la vida en la tierra. Solamente hay dos maneras en las que podemos vivir nuestras vidas. O vivimos en sumisión a Dios, o vivimos en rebelión a Dios y en contra de su palabra. O vivimos para la gloria de Dios, o vivimos para nuestra gloria. O construimos su reino, o construimos el nuestro. Últimamente, ¿sí?, lo que sucede es que ¿quién está en el centro de nuestras vidas? Ese es el asunto. O es Dios, o es el reino de Dios, o es el yo, o es nuestro propio reino. Y por supuesto, el yo no puede estar en el centro del reino de Dios. Eso no es posible. Así que la Biblia nos muestra que la batalla últimamente es entre el reino de Dios y el reino del yo, o el reino del yo en contra
del reino de Dios. Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con el ministerio a los jóvenes? Bueno, mucho. Aunque el reino rebelde del yo es una realidad en todo ser humano, sin importar edad, nacionalidad, etnicidad o la época en que vivimos, el reino del yo es particularmente evidente en la cultura juvenil del siglo XXI. O sea, yo no estoy sugiriendo que los jóvenes de nuestro tiempo son más pecadores de lo que éramos o somos nosotros, que venimos de otras generaciones. No es lo que estamos diciendo. El reino del yo es un problema desde la caída de Adán y Eva. Sin embargo, el apóstol Pablo advierte a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, vendrán tiempos terribles en los postreros días. Dice Pablo, habrá gente amadora de sí mismo. Por supuesto, es verdad que la preocupación del apóstol Pablo no era necesariamente el tiempo inmediatamente anterior a la venida de Cristo, sino su propio tiempo. De hecho, la frase postreros días, como ustedes saben, hermanos, en la Biblia se refiere al período entre las dos venidas de Jesucristo. Así que, aunque Pablo no está meramente profetizando acerca de los tiempos finales, como algunos intérpretes sugieren, debemos reconocer que los tiempos de Pablo no fueron el único cumplimiento o el cumplimiento exhaustivo de lo que él dijo. Cada generación en los postreros días tendría esa clase de gente descrita por el apóstol Pablo. Sin embargo, el amor al yo parece ser una característica principal de esta presente cultura y en general de la cultura de las generaciones emergentes de nuestro tiempo, como lo nota Jean Twenge cuando escribe acerca de lo que ella llama la generación yo. Dice, aquellos que nacieron después de que el enfoque en uno mismo entró en la cultura principal, en la corriente cultural principal. Esta generación, dice Jean Twenge, nunca ha conocido un mundo que pone el deber antes que el yo. De hecho, ella argumenta que aquellos nacidos en los 70s, 80s, 90s y los años 2000 han crecido en una era, dice Jean Twenge, en la cual enfocarse en uno mismo no solamente es algo que se tolera, sino es algo que se anima. Y ahí está la cita de Jean Twenge, este enfoque también es visto en la iglesia, como se muestra en la realidad de que en nuestras iglesias, no sé si sea el caso de la iglesia de usted, esto lo observo en mi iglesia, esto se observa en las iglesias de nuestro país, este enfoque en uno mismo se muestra en la realidad de que cuando la mayoría de nuestros jóvenes en las iglesias alcanza la adultez, su propósito en la vida tiene muy poco o nada que ver con el reino de Dios. Su principal propósito viene a ser asegurar una buena vida aquí en la tierra. Tristemente, vemos nosotros un par de realidades en nuestras iglesias, tanto en el mundo anglo como en el mundo hispano. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que los jóvenes en nuestras iglesias o están desconectados de la vida y misión de la iglesia o terminan por abandonar la iglesia. ¿Por qué será este el caso? ¿Cuál es la causa? Las estadísticas revelan que en el mundo anglo y en el mundo hispano hay una gran deserción, hay una hemorragia de jóvenes en la iglesia, ¿no? Bueno, y hay diferentes investigaciones, diferentes datos y demás, pero todos parecen concluir que estas generaciones emergentes están dejando la iglesia. Bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la razón? Pudiéramos nosotros hablar de muchas razones, pero permítame sugerir
que una de las principales causas, le sugiero a usted esta mañana, una de las principales razones por las cuales muchos jóvenes se desconectan de la iglesia o abandonan la iglesia es realmente el fracaso en mostrarles en enseñarles que construir el reino de Dios es la causa más grande a la cual uno puede darle su vida. Hoy vemos a los jóvenes emocionados salvando a las ballenas, ¿no? Vemos a los jóvenes abrazando toda clase de causas, la primavera árabe y ese tipo de cosas, movimientos iniciados y vamos a decir fomentados a través de las redes sociales, produciendo cambios aquí y allá, emocionados en cuestiones políticas, deportivas, salvando al planeta, como escuchábamos anoche. Pero ¿por qué los jóvenes, por qué las generaciones que vienen detrás de nosotros están cada vez menos emocionadas por la iglesia? ¿Por qué es tan difícil para ellos abrazar la iglesia como la misión de su vida, abrazar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo como la misión de su vida? ¿Por qué? ¿Qué remedio puede haber para ese problema? ¿Cómo podemos nosotros efectivamente ministrar a una cultura juvenil que promueve el amor al yo, y una cultura juvenil que anima construir el reino de uno, nuestro propio reino? Quiero sugerirle, hermano, hermana, quiero sugerirle que la única manera es pacientemente y amorosamente enseñar a los jóvenes que ellos fueron creados para vivir para algo mucho más grande que ellos mismos. Esto es, fueron creados para el reino de Dios. Esto es lo que quiero sugerirle en esas dos intervenciones que tengo por la gracia del Señor y por el favor que ustedes me hacen. Quisiera hablar entonces ahora de que en realidad hemos tenido un ministerio juvenil inadecuado en nuestras iglesias. Cuando las iglesias y los ministerios juveniles dentro de las iglesias reducen la vida cristiana a una mera relación personal, a una mera individualista relación con Jesucristo, con el fin de salvarse de este mundo perverso. Cuando la vida cristiana se reduce a vivir en la subcultura cristiana, tan lejos como sea posible de la corriente cultural principal, no nos debe sorprender entonces que muchos jóvenes no encuentren el cristianismo cautivante, emocionante y digno de sus vidas. Pero nosotros, como nota David White, debemos nosotros entender que ya que la Escritura nos presenta el reino de Dios, el evangelio de Cristo, como teniendo que ver también con el florecimiento de la creación en el reino de Dios, nosotros no podemos permitirnos una perspectiva angosta, reduccionista del ministerio juvenil, como simplemente invitando jóvenes a una relación personal de salvación con Cristo Jesús. Esta perspectiva reduccionista y narcisista, diríamos, del cristianismo es lo que está causando que muchos jóvenes busquen algo más emocionante, algo que sea más digno de sus vidas. ¿Por qué? Porque nosotros, muchos de nosotros crecimos con esa clase de evangelio. Recibe a Cristo, apártate de todos tus amigos no cristianos, no vayas a las cosas mundanas y espera que el Señor venga para salvarte de este mundo, y espera que Él venga y destruya todo esto para que vayamos a vivir allá, más allá del sol. Por supuesto, cuando a los jóvenes se les dice que la esperanza que el cristianismo presenta simplemente es ser salvados de este mundo e ir a vivir a una mera existencia celestial, pues no nos debe sorprender que eso no sea muy emocionante.
Vaya, la esperanza que le hemos presentado a nuestros jóvenes es esta. Les presentamos la meta de nuestra religión como, recibe a Cristo para cuando mueras te crezcan un par de alitas y asciendas al cielo. Y entonces cuando llegas ahí, San Pedro estará en la puerta con su iPad checando los nombres, ¿no? Y si está tu nombre, te va a dejar pasar. Y te van a enviar a una mesa donde te toman las medidas y te dan tu batita blanca, ¿no? Y luego te pasan a la siguiente mesa para que te midan la cabeza para el halo, ¿no? Y después vas a la siguiente mesa para que te den tu arpa, ¿no? Y luego vas a la siguiente mesa, ahí te asignan un número, el número 350.200 millones, es un número en el coro celestial, ¿no? Y luego te pasan a la siguiente mesa para tu dotación de Prozac, para aguantar la depresión del cielo, ¿no? Entonces muchos jóvenes no se emocionan por esto, por supuesto. Por eso son más rápidos para abrazar otras causas. Por eso es que no los vemos tan emocionados en la iglesia y sí emocionados reuniendo dinero para salvar a las ballenas y cosas así, ¿verdad? Sin embargo, mis amados hermanos, nosotros debemos ver que los jóvenes fueron creados para mucho más. ¿Sí? No nos debe sorprender que ellos no se emocionen por lo que acabo de decir. Nosotros fuimos creados para construir el reino de Dios, y eso es lo que está en el centro de lo que significa ser un ser humano. Dentro de nosotros, como dice Paul Tripp, hay un deseo entretejido por algo más, un deseo para ser parte de algo más grande, más grandioso, más profundo que nuestra existencia diaria. Quizá esta es la razón, le decía, por la cual la gente se enfrasca en la política, en los deportes y en una miríada de causas que encuentran dignas de pelear por ellas. Esta perspectiva reduccionista de la vida cristiana entre los jóvenes en la iglesia es una de las consecuencias de un entendimiento inadecuado de la naturaleza del reino de Dios, específicamente de la naturaleza comprensiva del reino de Dios. Como dije hace un momento, la intención de Dios fue que todo el mundo fuese su reino, y Él le mandó a los vicerregentes tomar la creación como Él se las dio y entonces construir un reino para su rey. Como decía hace un momento, los virreyes se rebelaron en contra del rey, comprometiendo, entre comillas, el proyecto del rey. Sin embargo, después de la caída, Dios puso en marcha un programa histórico para restaurar su reino en la tierra. Y esta restauración de la que estamos hablando es comprensiva en naturaleza, porque el propósito de Dios, debemos tener en mente, como dice Gohin y Bartholomew, es reclamar nada más y nada menos que el mundo entero como su reino. En otras palabras, el reino de Dios no es nada más acerca de salvación personal, de almas, sino es la restauración de todas las cosas, tanto materiales como espirituales, porque, como dicen estos autores, en el drama bíblico, Jesús muere por el mundo entero, por la creación no humana entera. No solamente por almas, sino por el mundo entero. La resurrección de Jesús es el amanecer de la era venidera, en la cual transformará el cosmos entero. Él es el comienzo, el primogénito de los muertos, las primicias de la restauración final. En Él el gobierno de Dios sobre toda la creación ha comenzado. Si olvidamos, hermanos, que el reino es mucho más amplio que la salvación individual, vamos a terminar entonces con un evangelio narcisista que se enfoca demasiado, no estoy diciendo que esto es malo, sino que se enfoca demasiado en Jesús murió por mí. Sí, es cierto que Jesús murió
por mí. Es cierto que Jesús murió por individuos, pero Él murió por mucho, mucho más. Él murió para restaurar su reino. Es importante tener en mente que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Y no dice, porque Dios me amó a mí. Pero como dice Leslie Newbigin, hemos privatizado la salvación así muchísimo, que todo el drama cósmico de la salvación culmina en, como dice aquel himno, por mí, por mí. Sí, Jesús murió por mí, pero murió por mucho más. Así que cuando el ministerio juvenil no toma en cuenta, no toma en consideración este entendimiento del reino, solamente va a servir para reforzar el narcisismo y el individualismo en las vidas de los jóvenes, como reconoce este autor cuando escribe lo siguiente: el ministerio juvenil hoy es practicado partiendo de una teología pop defectuosa. Esta teología, la cual ha sido muy influenciada por una manera norteamericana, no estoy siendo materialista y hedonista de abordar la vida, perdón, con el perdón de los hermanos norteamericanos, ¿verdad? Recuerden el Álamo. De una manera norteamericana, materialista y hedonista de abordar la vida, se caracteriza por hacer de su meta última el crear jóvenes cristianos felices que tienen una fe individualizada y privatizada. Y debido a esa teología pop defectuosa, el evangelio que comúnmente es creído entre los jóvenes contemporáneos usualmente se reduce a una relación personal con Jesús, de tal manera que otros aspectos de la creación, de la salvación y del evangelio quiero decir, no son tomados en cuenta. Tendemos a olvidar lo que Jesús dijo en Marcos 1:15, o lo que Marcos dice con respecto a Jesús. Jesús vino anunciando las buenas nuevas del reino. Jesús vino anunciando las buenas nuevas del reino. Por lo tanto, en una sociedad cada vez más individualista, cada vez más narcisista, el ministerio juvenil necesita enfatizar la naturaleza cósmica del evangelio. Los jóvenes en las iglesias se les debe recordar que la salvación no solamente es acerca de nosotros, sino como dice Michael Horton, cuando las escrituras hablan de las buenas nuevas, no solamente hablan de salvación individual, sino de la promesa de Dios de salvar a todo el mundo a través de la simiente de Abraham. Expandir el reino de Dios fue la tarea dada a la humanidad en el jardín del Edén. Pero debido a su rebelión, ahora los seres humanos rehúsan construir su reino y quieren construir el suyo. Este es el mal que infecta a todo ser humano desde la caída. Es el mal que infecta a nuestros jóvenes. Y este mal es exacerbado por una cultura que promueve el egocentrismo. La vida se reduce a vivir para nosotros mismos y para asegurar que nuestras metas personales, nuestras agendas personales sean cumplidas. Y ese es el mensaje con el cual los jóvenes son bombardeados día y noche, día y noche. Sin embargo, años en el ministerio juvenil, tengo 7 años trabajando con jóvenes. Años en el ministerio juvenil me han convencido de dos realidades. Número 1, los jóvenes, como todo ser humano, tienen un deseo dado por Dios por trascendencia, como lo dice Paul Tripp, cuando él escribe que Dios nos construyó, nos puso los cables para vivir para más que nosotros mismos. Y aunque aparentemente los jóvenes están satisfechos con sus vidas egocéntricas, en realidad ellos desean mucho más que una existencia que les permite servirse a sí mismos. Es cierto que la inclinación innata del pecado, y es cierto también que la presente cultura
intentan que los jóvenes vivan con una perspectiva narcisista del yo y de la vida, pero debido a que ese no es el diseño de Dios, ellos terminan sedientos y hambrientos por más. Es por eso que ellos están constantemente buscando algo que va a satisfacer sus deseos más profundos. En las famosas palabras de San Agustín, sus corazones están inquietos. Segundo, un ministerio juvenil que no aborda ese deseo por trascendencia es un ministerio juvenil que no da en el blanco de la razón por la cual un ministerio juvenil debiera existir en la iglesia. Tristemente, el ministerio juvenil ha sido un gran reforzador del egoísmo innato en las vidas de los jóvenes. Ministerios juveniles que enseñan una fe privatizada, individualista, la cual no es nada más que narcisismo cristiano. Ministerios juveniles que solamente son movidos e impulsados por entretenimiento, es decir, vamos a entretener a los jóvenes. Ministerios juveniles que tienen una orientación consumista, los jóvenes vienen a consumir, ¿sí? Y nosotros pensamos que nuestra tarea es entretenerlos. Mire, le voy a decir un testimonio personal. Tengo el privilegio de enseñar ahora en el Instituto de Ministerio Juvenil del Seminario San Pablo, ahí en Mérida. Y lo que le digo a mis alumnos siempre es lo siguiente: miren, cuando menos puedo enseñarles lo que no deben hacer. Tengo 26 años de experiencia en lo que no se debe hacer. Cuando yo comencé a ser el ministro, pastor, líder de jóvenes, toda mi idea era entretener a los jóvenes y siempre tratar de elevar el valor de shock para que regresaran la semana siguiente. Siempre darles lo que ellos querían o lo que yo creía que ellos querían. Pizza gratis y juegos todo el tiempo y siempre hacer actividades cautivantes, ¿no? Ya saben, nunca lo hice, pero bueno, lo que hacen algunos pastores juveniles, tragar el goldfish, ¿no? El pez vivo, para que el reto, si vienen 100 jóvenes, el pastor lo vamos a pegar con duct tape ahí en la pared. Ese tipo de cosas, siempre tratando de emocionar a los jóvenes. Y lo que me movía a mí, por supuesto, era que ellos vinieran: oh, pastor, estuvo, como decimos en México, muy padre o muy cool, ¿no? La actividad, qué padre, vamos a regresar la próxima semana. Y siempre esperando algo más y algo más y algo más. Le digo una cosa: terminé perdiendo 2 generaciones enteras de jóvenes en la iglesia. Quizás solo uno permanece en la iglesia.